Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de la deuda. Hoy en día el trabajo se ha sustituido por el crédito. Las personas ya no quieren sufrir el factor tiempo. Las cosas las quieren ya, las quieren ahora, por eso se recurre al crédito. Hemos cambiado la cultura. Antes las personas ahorraban ahora y compraban después. Actualmente compran ahora y pagan después. El uso de las tarjetas de crédito se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza. Pareciera que el verbo tarjetear, si es que existiera, se conjuga así: yo debo, tú debes y él debe. Y se ha caído en la trampa del crédito. Muchos dicen, si no compro a crédito, no tendría nada de lo que tengo. Si no compro a crédito, no podría comprarme nada. Y esa es una idea producto de la psicología y de la mercadotecnia que malintencionalmente nos han creado en nuestra mente por medio de la publicidad. Nos han vendido la idea que si no compras a crédito no podrías comprar las cosas que tanto quieres. Lo peor de esto es que hemos comprado esa idea. La mayoría de los anuncios son malintencionados, son para seducirte. Son malintencionados, son para que compres, para que te atraigan, para seducirte, para crearte una necesidad. Las empresas nos están condicionando porque te están creando una necesidad que no te hace falta. En el libro de Persuadores Ocultos de Vance Packard dice, y cito, el 90% de las compras son basadas en las emociones o en los impulsos. El 90% de las compras, cierro la cita. Estamos siendo bombardeados de publicidad en las calles, en la radio, en la televisión, en la internet, y si buscamos algo en la internet, todo el tiempo nos va a salir para que lo compres. La publicidad cada vez es más segmentada, dirigida a tus gustos, a tus anhelos, a tus deseos. Se dice que Google tiene tanta información de nosotros que podría darnos 2 veces vuelta al planeta Tierra de tu información. Se ha manipulado mucho el lenguaje para justificar las cosas, renombrarlas, para que no se escuche como malo. Por ejemplo, al crédito no se ve como malo, sino como una oportunidad para tener las cosas que quieres. Y no es verdad. Y no es verdad. Quiero dar algunas estadísticas de nuestro país. Lamentablemente no puedo encontrar estadísticas actuales. Es difícil encontrar estadísticas actuales, pero las que voy a citar por lo menos nos indican el problema que está pasando en nuestro país. La empresa Sodexo en diciembre de 2019 dice que el 70% de los mexicanos tienen una deuda de algún tipo, el 77%. Esa misma empresa dice que 4 de cada 10 mexicanos están endeudados y cada quincena ve pasar su sueldo. 4 de cada 10 mexicanos. La revista Excelsior dice que los mexicanos deben 10 veces más de lo que ganan, 10 veces más. Infobe dice que creció la deuda 4 veces más de cada mexicano en el 2019. Y son datos pre-pandemia. Actualmente esto ya creció. Esto preocupa y es alarmante. Esta generación es consumista. Lo poco mucho que tiene lo quiere gastar. Hasta lo que no tiene quiere gastarlo por medio del crédito. Por eso hoy estudiaremos qué dice la Biblia acerca de tener una deuda, de tener un crédito, de tener un préstamo. ¿Qué dice la Biblia si ya tengo una deuda y no quiero pagarla? ¿Qué dice la Biblia si ya tengo una deuda y cómo salir de ella? La primera interrogante es, ¿qué dice la Biblia acerca de endeudarse? La palabra del Señor en Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. La Nueva Versión Internacional dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Los deudores son esclavos, son siervos de sus acreedores. La Biblia dice que te haces esclavo cuando adquieres una deuda. Cuando entres en una deuda te haces esclavo por tu propia voluntad. Por tu propia voluntad. Un esclavo es una persona pobre y oprimida. ¿Cuál es la actitud de un esclavo? La actitud de un esclavo es el que calla y no dice nada, porque está en una esclavitud.
Cuando pides un crédito a algún banco, tú eres esclavo porque estás bajo sus condiciones o estás en un cierto sometimiento. Si no me cree, deje de pagar su hipoteca, deje de pagar su auto, deje de pagar algún crédito y después me cuenta quién es el verdadero dueño. Mientras estemos en la dinámica de acreedor-deudor, uno va a estar viviendo en una esclavitud. El mayordomo fiel debe siempre buscar ser esclavo de Cristo y no de sus acreedores. Quiero darle algunas consecuencias al adquirir una deuda. Consecuencias que la Biblia nos va advirtiendo acerca de la deuda. Número 1, pierdes cierta autoridad. Porque por tu propia voluntad te haces esclavo de tu acreedor. Pierdes cierta autoridad, pierdes el gozo del día a día, pierdes bendiciones. En una deuda tú estás pensando en el futuro y no en el presente porque vives afanado, pierdes la bendición de cada día. La deuda hace suposiciones sobre el futuro. Cuando te comprometes a hacer pagos durante un periodo de tiempo, estás suponiendo que no habrá reducciones de pago, de sueldo, que no habrá pérdida de trabajo, que no habrá gastos inesperados. Y eso nadie puede saber. En una deuda hace presunción del futuro. Proverbios 27:1 dice, no te jactes por el día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. En una deuda te empobrece. Una tarjeta de crédito te da una falsa sensación de riqueza, un falso estatus social, pero es todo lo contrario, es un engaño, solo te empobrece. La deuda no te da la oportunidad de planificar o de ahorrar porque estás atado o estás esclavizado. Alguien dijo, ¿quieres ser pobre? Entonces sigue pidiendo prestado, sigue comprando a crédito. En una deuda hay estrés, hay preocupación, hay afán, hay irritación, hay ansiedad, te enferma la deuda, te arruina la vida, destruye matrimonios, destruye familias, destruye las relaciones interpersonales y principalmente destruye la relación que tienes con la del Señor. En una deuda hay falta de paz de tal forma que se pierde hasta el sueño, ya no hay descanso. En una deuda pierdes mucho en lugar de ganar. A veces gastamos con el dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos, para impresionar a gente que ni siquiera les interesamos. Por eso quiero hacerle un examen de conciencia, hermano. Yo sé que nos gustan los exámenes desde la infancia, pero este va a ser un examen de conciencia. En cada pregunta que está en su pantalla, conteste con un sí o con un no en su interior. Con un sí o con un no en su interior. Si tiene una deuda, si es que tiene una deuda, ¿tiene una idea precisa de cuánto debe? ¿Sí o no? ¿Sus acreedores le escriben por sus cuentas por pagar? ¿Pide nuevos préstamos para pagar viejos préstamos? ¿Pospone el pago de alguna cuenta hasta el próximo mes? ¿Pide dinero prestado para pagar impuestos o seguros? ¿Saca de sus ahorros para pagar cuentas diarias? ¿Compra a crédito las cosas de gasto diario, por ejemplo, como el alimento? ¿Alguna vez ha pensado en ser deshonesto en lo financiero, por ejemplo, no pagar los impuestos o no declarar correctamente ante el gobierno? ¿Usted y su cónyuge argumentan sobre el dinero, es decir, tienen conflicto con el tema del dinero? ¿Tiene problemas en darle a Dios sus diezmos y sus ofrendas? Si su respuesta fue un sí a alguna de las preguntas, probablemente usted está viviendo en una esclavitud financiera. Escuché que la tarjeta Visa gasta más de $230,000 cada 3 meses, $230,000 cada 3 meses en publicidad. La pregunta es, ¿por qué invierten tanto en publicidad en los bancos? ¿Qué es lo que te está vendiendo el banco? En realidad los bancos te venden una deuda y las personas compran la deuda. El objetivo de todo esto es enseñarnos que la esclavitud está de moda. Con este panorama que la palabra de Dios nos muestra que la deuda es una esclavitud, la segunda interrogante es, ¿la deuda entonces es pecado?
Deuteronomio 15 del 1 al 8, según la traducción Las Américas, dicen: al cabo de cada 7 años harás remisión de las deudas. Así se hará la remisión. Todo acreedor hará remisión de los que hayan prestado a su prójimo. No le exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. De un extranjero lo puedes exigir, mas tu mano perdonará cualquier cosa tuya que tu hermano tenga. Y no habrá menesteroso entre vosotros, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy, pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido. Y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de sus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Este relato bíblico en Deuteronomio 15 habla sobre el año de remisión, el año de perdonar las deudas. Y este año consistía en que cada 7 años el acreedor tenía que perdonar la deuda total de su hermano o prójimo en honor del Señor, con el objetivo que no hubiera pobreza en Israel. El Señor dice en el versículo 6, podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado. Dominarás a muchos pueblos, pero ninguno te dominará a ti. Y en el versículo 7 y 8 dice, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Entonces el Señor decía al pueblo de Israel, podrás prestar. Pero también le exhortaba que tenía que prestarle a su hermano pobre para cubrir sus necesidades. La Biblia nos enseña que en la economía creada por Dios, el pedir prestado se permitía, pero al mismo tiempo se regulaba. La deuda no permanecía por siempre, era por un tiempo. Si fuera pecado, y con cuidado lo quiero decir, Dios no hubiera permitido que su pueblo amado, su pueblo escogido, se prestaran entre ellos, ni mucho menos les hubiera exhortado a que se prestaran. Y aquí vemos el corazón de Dios con respecto al tema. Él no quería que su pueblo tuviera escasez, ni que pasara por pobreza extrema. La Biblia relaciona la deuda con la pobreza. Aunque bien es cierto que no es pecado, eso no quiere decir que sea bueno. Dios da ciertos textos bíblicos que enfatizan el problema de la deuda y la describen en un contexto negativo, como una consecuencia de la desobediencia a Dios. En Deuteronomio 28, del 12 al 13 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones. Otra vez, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Dios le dice al pueblo de Israel que si obedecen, las cosas iban a ir bien, entre ellas prestarán a muchas naciones, iban a ser cabeza y no cola, iban a ser líderes y no siervos, iban a estar encima y no debajo. Pero también Dios le dice a su pueblo, si desobedecen, iban a pasar una serie de maldiciones que se empiezan a listar desde el versículo 15 hasta el versículo 44. Y con respecto al tema, el versículo 43 al 45,
hablando de la desobediencia, Dios le dice a su pueblo: el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. El plan de Dios para el pueblo de Israel era que no pidiera prestado, que no se endeudara, sino que ellos iban a prestar, y al prestar ellos iban a estar por encima de las naciones y no debajo de ellas. Pero también el plan de Dios para el creyente es que no se endeude. Él da una condición, y la condición para que Dios le bendijera a su pueblo era la obediencia. Y al quebrantar los principios eternos de Dios, uno empieza en una decadencia, en una autodestrucción que se ve reflejado también en tus finanzas. Pero esta autodestrucción primero empieza espiritualmente y después se ve reflejado en tu exterior. Por eso, empezando la serie, se decía: ¿cómo está tu vida espiritual? Se verá reflejado en la toma de decisiones financieras. Entonces, la deuda como tal no es pecado, pero se encuentra en un contexto negativo, y no es el plan de Dios que nos endeudemos. En realidad, la deuda no es el problema, sino es la consecuencia de una serie de problemas que deben de ser tratados y resueltos. A veces se piensa que la deuda es una mala administración o por malos hábitos. Es parte del problema, es verdad, pero la raíz del problema es la condición de nuestro corazón. La raíz del problema es carácter. Cuando el Señor Jesucristo estuvo entre nosotros, Él siempre abordaba la raíz del problema, y parafraseando sus palabras, Él decía: lo que contamina al hombre no es lo de afuera, sino lo de adentro de su corazón. En cada problema que tenemos apunta un asunto del corazón, apunta un asunto del carácter. Alguien dijo acerca del carácter: el carácter son las actitudes que deben de ser. Dwight L. Moody decía, y cito: carácter es lo que eres cuando nadie te ve. Quiero dar algunos problemas del carácter, que son los que hemos mencionado durante la serie, y algunos más que, al tener carencia del carácter, nos está ocasionando que nos endeudemos. Hablamos sobre el principio de la entrega y la renuncia, que este principio aprendimos que la palabra de Dios dice que Dios es el dueño absoluto de todo y nosotros solo somos administradores, y que el administrador sea hallado fiel. Que uno tiene que renunciar a ese modo de pensar, de ser dueños, y ejercer la mayordomía, entregarle todo a Dios, es decir, entregarnos a nosotros mismos al Señor. Oswald Chambers, en su libro En pos de lo supremo, decía, y cito: la entrega no es la sumisión de la vida externa, sino la subordinación de la voluntad. Cuando eso ha sido hecho, todo ha sido hecho. Existen muy pocas crisis en la vida. Sin embargo, la gran crisis de la vida es la entrega de la voluntad. ¿Cómo nos cuesta trabajo rendirnos al Señor? Eso es una verdad. Queremos ser los dueños y no mayordomos. El principio de la entrega y la renuncia es la piedra angular en reconocer que Dios es el dueño y nosotros solo somos mayordomos, administradores. Y cuando nosotros queremos ser dueños, eso demuestra que tenemos falta de carácter, y eso nos está ocasionando endeudarnos. ¿Qué tal el principio del contentamiento, que pronto lo vamos a ver? La falta de contentamiento es un corazón infeliz, un corazón que no tiene gozo, un corazón que no tiene paz, un corazón insatisfecho de lo que Dios nos ha permitido tener. Y al falta de contentamiento, eso demuestra que tenemos falta de carácter, y eso nos está ocasionando endeudarnos. Todo apunta a un asunto del corazón. La falta de paciencia, la falta de paciencia al ahorrar, la falta de paciencia al comprar,
Estas nuevas generaciones cada vez son más impacientes. Google dice que los millennials, los que nacieron en el año 81 al 93, para ellos tenemos 8 segundos para captar su atención. Si en 8 segundos no captamos su atención, ellos se distraen. También Google dice que la generación Z, de los que nacieron en el año 94 al 2010, para ellos tenemos 3 segundos. Si en 3 segundos no captamos su atención, ellos se distraen. Los estudios muestran que la debilidad de estas generaciones es la inmediatez y la déficit de atención. La inmediatez porque quieren las cosas ya, las quieren ahora. Y el déficit de atención porque si no obtienen las cosas con resultados inmediatos, ellos se distraen. Solo muestra que los seres humanos cada vez somos más impacientes. La deuda provee una gratificación instantánea, una satisfacción al momento, a costa de libertad financiera. Uno tiene que ejercer la paciencia, esperar el tiempo perfecto y oportuno de Dios en nuestras vidas. Y al faltar paciencia, apunta a un asunto del corazón que debe de ser tratado, que debe de ser resuelto, y muestra que tenemos falta de carácter y nos está ocasionando endeudarnos. La falta de dominio propio. La falta de dominio propio, al faltar ese autocontrol en dejar de gastar, nos está ocasionando endeudarnos. A veces tenemos el dinero y queremos desaparecerlo, queremos seguir comprando, queremos seguir consumiendo, y esa falta de dominio propio nos está llevando a endeudarnos. Y eso también muestra falta de carácter. La falta de generosidad. La falta de generosidad es... En la deuda alimentamos el materialismo, alimentamos el consumismo. La deuda fomenta el comprar por impulso y gastar en exceso, pero en la generosidad alimentamos la bondad, alimentamos la gracia, damos por gracia lo que nos fue dado por gracia. Alimentamos la compasión. Una de las cosas que han quebrantado el corazón del hombre es cuando muestra su generosidad, porque en la generosidad mostramos el amor de Dios que fue derramado en nosotros. Podemos decir que la generosidad es la antítesis del materialismo, porque en la generosidad evitamos los ismos, el consumismo, el materialismo. La deuda permite que los deseos se conviertan en cosas queridas, es decir, potencializa nuestros deseos la deuda. Lo que ya hay al final en el corazón, eso lo potencializa, y las cosas queridas se convierten como si fueran nuestras necesidades, y no es verdad. Entonces, al faltar carácter en nuestra vida, eso nos está ocasionando que nos estemos endeudando, y la deuda demuestra el amor al dinero. Hasta que uno no resuelva el problema de raíz, uno seguirá cayendo en deudas. Podrás realizar 3, 5, 10 pasos para salir de la deuda, probablemente te funcione, pero al poco rato volverás a caer en deudas, porque no estás resolviendo la raíz del problema. Y la raíz del problema es nuestro corazón. Nadie que está financieramente atado puede ser espiritualmente libre. Financieramente hablando, hermano, le quiero hacer un par de preguntas. ¿Cómo está su testimonio delante del Señor? Porque cómo obtenemos el dinero, cómo lo gastamos, cómo lo damos, estamos demostrando nuestro testimonio. Quizá alguien diga, para mí no es tan malo el crédito, para mí no es tan malo la deuda. Yo le hago 2 preguntas más. ¿Sus finanzas también están reflejando al Señor Jesucristo? ¿Sus finanzas también están glorificando el nombre del Señor? Piénselo. Quizá ya entendí que está mal en caer en deudas, que no es el plan perfecto de Dios para nuestra vida, pero ya estoy en la deuda, pero la verdad no quiero pagarla. ¿Qué dice la Biblia si tengo una deuda y no quiero pagarla? Éxodo 22:14 dice, pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Deberá pagarla, y este es el principio: todo lo que se pide, se paga. El pueblo de Israel tenía presente este principio, y más adelante en Segunda de Reyes 6:5 dice la Biblia que aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Señor mío,
era prestada. Esta persona exclamó esta frase porque él sabía que la tenía que pagar. Uno debe de estar consciente de este principio antes de adquirir una deuda. O si se pide prestada o cualquier cosa, si se rompe o se pierde, uno la deberá de pagar. El Nuevo Testamento nos vuelve a recordar y hace énfasis que no debamos nada a nadie. El apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 13, versículo 8, dice: no debáis nada a nadie. Dios nos quiere libre de la esclavitud de las deudas, pero pareciera que a veces nos gusta la esclavitud. Hemos venido diciendo que el mayordomo fiel evita las deudas. La deuda debería ser su última opción, en casos extremos, pero no su primera opción. La deuda sería para los peores momentos de la vida como último recurso, pero no para comprar cosas de su propio anhelo o deseo o cosas que alimenten el egoísmo. Por eso el mejor camino para tener algo en la vida es el ahorro. El del mundo son las deudas. El modo de pensar del mundo es: no puedo tener nada si no me endeudo, no tuviera nada si no tuviera crédito. Pero el camino que el Señor nos va trazando en la palabra de Dios es el ahorro, y en el ahorro la paciencia. Uno debe de aprender a saber esperar el tiempo del Señor. Lamentablemente, algunas personas ven el principio bíblico, lo entienden, pero dicen en su corazón: se acata, pero no se cumple. Entienden que se debe pagar y aún así dicen: no lo voy a pagar, no lo quiero pagar. ¿Qué dice la Biblia al respecto? El Salmo 37, 21 dice: el impío toma prestado y no paga. ¿Cómo le llama la palabra de Dios a la persona que no quiere pagar? Impío. Un impío significa jurídicamente que es culpable de violar una ley, por lo tanto toma en poco la ley de Dios, no toma en cuenta a Dios. Uno como cristiano, cuando ya pidió prestado, nuestro deber sería pagarlo. Eclesiastés 5:5 dice: mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Si uno adquirió una deuda es porque se comprometió a pagarla. Todo lo que se pide se paga. La palabra de Dios nos va advirtiendo del problema de la deuda. Si usted decide ir por el camino de las deudas, usted ya sabe todo el sufrimiento que va a tener que recorrer. Decida vivir libre de deudas. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La traducción, la palabra hispanoamericana lo traduce así: el prudente ve el peligro y se esconde, y los incautos se arriesgan y lo pagan. La cuarta interrogante y última sería: ahora, ¿cómo salgo de las deudas? Ya sé que tengo que pagarla, quiero pagarla, pero no sé cómo hacerlo. Para salir de las deudas, uno debe tener la actitud correcta. La actitud correcta sería reconocer, clamar, buscar y obedecer. Uno tiene que reconocer, clamar, buscar y obedecer. Segunda de Reyes 4:1 dice así la palabra del Señor: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Es interesante cómo esta mujer le dijo a Eliseo: tu siervo, temeroso del Señor. Su esposo tenía un buen testimonio. Ese hombre era reconocido en Israel como siervo de Dios, que tenía una reputación de hombre piadoso, quizá un excelente miembro del equipo de Eliseo. Sin embargo, su vida económica y personal se estaba derrumbando a pedazos. Él había muerto no solo pobre, sino endeudado. Esto nos enseña que se puede amar a Dios y estar profundamente comprometido a Él, y aún así estar fuera de su voluntad en el área de las finanzas.
puedes estar dedicándote al servicio del Señor y aún así vivir bajo la esclavitud de las deudas y el dinero. El panorama de esta mujer era que su esposo había muerto, ella estaba en duelo y en la puerta tenía un acreedor severo con ella que si no pagaba se iba a llevar a sus hijos como siervos. Porque en la ley el acreedor tenía el derecho de obligar a su deudor que le sirviera como esclavo hasta el año de jubileo, según Éxodo 21:2, Levítico 25:39. En la ley estaba que para pagar sus deudas tenía que trabajar 7 años en el año de remisión y en el 7º podría quedar libre. Entonces ella recurre a Eliseo. Ella reconoce que tiene un problema, por eso recurre a Eliseo. Y al reconocer ella muestra su humildad. El primer paso para que nosotros salgamos del problema es reconocer que tenemos un problema. Porque si no reconocemos, entonces no vas a buscar solución. Porque creemos que estamos bien. Ella reconoció su realidad, ve su situación y corre con Eliseo a buscar una solución. Número 2, ella clama a Eliseo. Ella clama a Eliseo. Recordemos que ella estaba bajo la ley y clama a Eliseo, pero nosotros estamos bajo la gracia por los méritos del Señor Jesucristo, que tenemos entrada confiadamente al trono de la gracia y podemos con libertad clamar a Dios. Uno tiene que clamar a Dios. Y pensando esto, en estos 2 puntos me llegó a la mente la parábola que el Señor Jesucristo nos narra en Lucas 18:3, de cómo se acercan 2 hombres a orar a Dios, el fariseo y el publicano, y el fariseo, cuando se presentaba a Dios, mostraba sus credenciales por delante. El fariseo decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y el Señor dice que más el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. Y se golpeaba el pecho y diciendo: sé propicio a mí, pecador. Y el texto nos enseña, y Dios lo escuchó. Dios lo escuchó. Cuando uno va con la actitud correcta, Dios nos escucha. En esa actitud de humildad, uno debe doblar las rodillas, uno tiene que orar a Dios, uno tiene que humillarse al Señor. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. El Señor dice: clama a mí. Mateo 7:8 dice que el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Salmo 51:17 dice que el corazón contrito y humillado Dios no lo despreciará. Vemos que Dios quiere que lo busquemos, pero tenemos que acercarnos a Dios con la actitud correcta. Número 3 que podemos ver en esta historia, en este relato bíblico, es que la mujer viuda busca a Eliseo. Ella busca consejo para salir de su problema. Proverbios 15:22 dice: donde no hay consulta, los planes se frustran. Otra traducción dice: fracasan. Pero con la multitud de consejeros se realizan, triunfan, prosperan, se afirman. Hay 2 enemigos del consejo: el orgullo y la soberbia. El orgullo dice: yo no necesito consejo, yo estoy bien. La soberbia dice: no, yo sé cómo hacer las cosas. Dios quiere que busquemos consejo, y en el consejo evitamos el error, nos da sabiduría. El consejo es un regalo de Dios para nuestra vida. Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. El principal consejo que tenemos que buscar es el consejo de Dios a través de su palabra. Salmo 16:7 dice el salmista: bendeciré a Jehová que me aconseja. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Salmo 32:8 dice: te haré entender. El Dios dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
La Biblia de las Américas, la última parte, dice: te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Qué hermosa porción. Saber que Dios nos tiene en sus ojos. Qué bendición saber que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios tiene la mirada en nosotros. Vemos a Dios cercano a nosotros. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Uno tiene que buscar el consejo de Dios. La viuda busca el consejo de Eliseo y Eliseo le dice en el versículo 2: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. El profeta le dice: declárame qué tienes en casa. Le hace que ella analizara qué tiene en casa para vender y así poder pagar sus deudas. Y es interesante la respuesta de la mujer viuda. Ella dice: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Cuando estamos bajo presión, hay serias dificultades para reconocer las oportunidades que tenemos en las manos. La viuda tenía muchas cosas con las que ella podía contar. Número uno, ella tenía a Dios. Ella tenía una familia, ella tenía sus hijos, ella tenía vecinos a su alrededor. Nosotros tenemos a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ella tenía todo para salir del problema, ella tenía a Dios. Alguien dijo: tú y Dios son mayoría. Aún en nuestros errores, Dios muestra su misericordia y Él nos ayudará a resolverlos. En el proceso habrá lecciones que aprender, pero Él nos ayudará. Ella tenía una vasija de aceite. Para ella quizá era insignificante. Dios usa cualquier cosa que nosotros le hagamos disponibles para cumplir su voluntad. Dios usa lo que Él quiere para cambiar las circunstancias. Una vez usó un gran viento, en otra ocasión apenas un silbido. Una vez usó un gran ejército, en otra oportunidad a un joven pastor de ovejas. Una vez usó el poder de los océanos, en otra situación solo un vaso con agua que fue dado en el nombre del Señor. Una vez usó un gran pez, en otras circunstancias 5 pececitos y unos panecillos. No es nuestra habilidad lo que cuenta, sino nuestra disponibilidad para con Él. Nuestro Dios puede convertir nuestra adversidad en nuestra felicidad. Ella puso a los pies del Señor lo que tenía, una vasija de aceite, y Dios le multiplicó para suplir su necesidad. Entonces Eliseo le da una serie de instrucciones por hacer. Y el último punto que ella hace es, ella obedece. El versículo 5 y 7 habla de que ella va obedeciendo. Ella hizo lo que se le indicó. Primero reconoció su problema, clamó a Eliseo, buscó el consejo y después obedeció. Cuando ella obedeció, ella vio la providencia de Dios. A veces reconocemos que fallamos y oramos, buscamos el consejo, pero en la última parte, en el obedecer o en el aplicar, ¿cómo nos cuesta obedecer? Alguien dijo: no es lo que predicas, sino es lo que aplicas. Pero la viuda obedeció, confió. Los versos 5 al 7 dicen: y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Aquí muestra su obediencia, es lo que le había dicho el profeta Eliseo. Y ellos traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. En el obedecer uno hace su parte. Y ella hizo su parte, la mujer viuda hizo su parte. Hubo un trabajo, hubo un esfuerzo. Ella tenía que recolectar las vasijas, sus hijos iban por las vasijas. Ella tenía que llenarlas con aceite. Ella tenía que vender el aceite y pagar sus deudas. Mientras ella confiaba, al mismo tiempo obedecía. Había un trabajo. Nuestra parte para salir de las deudas sería aplicar lo que hemos visto de los principios de la palabra de Dios,
tener un buen plan de control de gastos. Uno tiene que saber cuánto y en dónde estamos gastando, y eso nos va a dar una indicación en dónde está saliendo el dinero. También uno debe de saber cuánto realmente debes, hacer un análisis de deuda, porque yo le aseguro que si usted va con su acreedor, él sabe con exactitud cuánto debe, y uno debe de saber con exactitud cuánto debemos. Uno debe de tener un plan para salir de deudas. Como ya tenemos un plan para controlar los gastos y sabemos en dónde está saliendo el dinero y empezamos a reducir o ajustar, vamos a tener excedentes, y esos excedentes se van para pagar a la deuda. Se recomienda siempre pagar la deuda más pequeña, ya sea por su interés o por el monto total, porque eso nos motiva a seguir adelante. Pagas una deuda y vas pagando la otra deuda y te va animando. Hay un proceso psicológico que te anima, te motiva a seguir adelante, y luego cuando pagas la más grande te desespera, hay una impaciencia ahí. En los momentos difíciles uno debe dejar de gastar, ya no más. El abuso y el mal uso del dinero nos llevó a las deudas. Aquí te empiezas a limitar lo más que puedas para salir de las deudas. Quizá en este tiempo tendrás que buscar un trabajo extra solo para salir de la deuda, solo por el tiempo de la deuda, con mutuo consentimiento de tu pareja, esposo o esposa. Esto es importante, con mutuo consentimiento, porque cuando tú tienes un trabajo extra vas a sacrificar tiempo con tu familia, y uno tiene que recordar que nuestro principal ministerio es la familia. Entonces debe de haber un mutuo consentimiento durante la deuda y solo por tiempo definido. Cuando se paga la deuda, se va al trabajo, porque muchos permanecen en ese trabajo extra y ya no tienen ese problema, pero ahora van a tener otros problemas. Quizá deberás vender algo dependiendo de tu deuda. Si tu deuda es grande, quizá debes de vender un auto o comprar un auto más barato para pagar la deuda. Si tu deuda es muy grande, probablemente tendrás que vender una casa y comprarte una más barata para poder pagar tu deuda. Pero muchas veces pensamos que nuestros problemas son tan grandes que Dios no podrá con ellos. O nuestros problemas son tan pequeños que Dios no los atenderá. Dios está dispuesto a ayudarnos. De hecho, Él quiere ayudarnos. Concluyendo, hermanos, la última frase que el profeta Eliseo le dice a la viuda, le dice: vive con lo que quede. Y aquí vemos la bondad de Dios. Dios muestra su misericordia, su bondad, su providencia, y lo sigue haciendo con nosotros, no como la viuda y el aceite, pero sí de diferente manera. Uno debe de aprender a confiar en la providencia de Dios y no en la provisión propia. Dios ve más allá de su desesperación de la viuda, y Él sabe que el problema de fondo no era la deuda, sino el sustento de ella y su familia. Esta viuda vino buscando dinero, pero Dios le multiplicó el aceite. Vino buscando el pago de su deuda, pero Dios le dio un negocio. Vino buscando una solución para su problema del día, pero Dios le solucionó sus problemas por el resto de su vida. Dios no nos da lo que queremos, Dios nos da lo que necesitamos. Que Dios le bendiga, hermano.